En política venezolana, nada sucede por casualidad. Cuando un nombre desaparece del radar durante meses y de pronto regresa con fuerza, no es nostalgia, es estrategia. Juan Pablo Guanipa acaba de reaparecer en el centro del tablero político venezolano. Y la pregunta no es dónde estuvo, sino por qué vuelve justo ahora. Porque el timing en política no es accidente, es cálculo. Venezuela está viviendo uno de los reacomodos de poder más significativos de los últimos años. No hablamos de declaraciones pomposas ni de actos multitudinarios. Hablamos de movimientos silenciosos, de pactos que no se firman en público, de figuras que caen y otras que suben sin hacer ruido. Y Guanipa está en el medio de todo eso. Para entender qué está pasando realmente, necesitamos reconstruir el tablero completo, porque lo que estamos viendo no es una aparición aislada, es una pieza moviéndose en un juego mucho más grande. Retrocedamos un momento. Durante años, el régimen venezolano mantuvo una estructura de poder relativamente estable. Figuras clave ocupaban roles estratégicos. La maquinaria funcionaba con aceite sucio, pero funcionaba. Había un equilibrio, por perverso que fuera. Pero ese equilibrio comenzó a fracturarse. La extradición y juicio de Alex Saab en Estados Unidos no fue solo un golpe mediático, fue un terremoto estructural. Saab no era únicamente un empresario cercano al régimen, era un operador financiero clave, un gestor de recursos vitales para la supervivencia del sistema. Cuando cae alguien así, no solo deja un vacío, deja información expuesta, rutas cortadas, socios nerviosos. Y en política, los vacíos no permanecen vacíos mucho tiempo, se llenan. La pregunta es con quién y bajo qué términos. Paralelamente, la oposición venezolana ha vivido su propia fragmentación. El proyecto del gobierno interino se disolvió formalmente. La llamada Plataforma Unitaria enfrentó tensiones internas. Algunas figuras se radicalizaron, otras buscaron diálogo, varias simplemente se esfumaron. En ese contexto de fracturas cruzadas, algo comenzó a moverse bajo la superficie. Reuniones discretas, conversaciones que no llegan a los micrófonos, propuestas que se filtran a cuentagotas. Y ahí, en medio de ese ruido controlado, reaparece Guanipa. No como una figura nostálgica del pasado, no como un político retirado que regresa por ego, sino como alguien que parece tener algo que ofrecer en este nuevo tablero. Guanipa es abogado, fue diputado de Primero Justicia, partido históricamente vinculado con sectores moderados de la oposición. Representó a Venezuela en distintas instancias internacionales. Tiene contactos, experiencia institucional y, sobre todo, un perfil que puede resultar útil en ciertos escenarios. Pero lo interesante no es su currículum. Lo interesante es el momento exacto de su reaparición, porque coincide con algo más profundo. Una reconfiguración del mapa opositor y una nueva fase en la relación entre el régimen y ciertos actores internacionales. Estados Unidos, tras años de sanciones máximas, comenzó a explorar canales de negociación selectiva. No estamos hablando de legitimación plena, pero sí de reconocimiento táctico de realidades políticas. La Unión Europea mantiene una postura similar. Sanciones vigentes, pero diálogo abierto en temas específicos. Y en ese contexto, el régimen necesita interlocutores oposicionistas que sean presentables, que tengan credenciales internacionales, pero que también sean pragmáticos. No extremistas, no figuras quemadas. Guanipa encaja en ese perfil. Y la oposición fragmentada, sin un liderazgo unificado fuerte, comienza a generar espacios para figuras que puedan navegar aguas grises. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque no estamos ante un regreso cualquiera. Estamos ante una posible reconfiguración de roles en un tablero donde las reglas están cambiando. Entonces, la pregunta real no es si Guanipa tiene relevancia. La pregunta es, ¿qué rol le están diseñando y quién está detrás de ese diseño? Ahora entremos en los hechos concretos. Porque una cosa es especular sobre reacomodos de poder y otra es seguir el rastro de movimientos verificables. En las últimas semanas, Juan Pablo Guanipa ha participado en al menos 3 eventos clave que señalan su reactivación política. Primero, reuniones con sectores de la oposición moderada, incluyendo figuras que han mantenido contacto con representantes internacionales. No son reuniones de alto perfil mediático, pero tampoco son secretas. Son encuentros estratégicos. Segundo, declaraciones públicas cuidadosamente calibradas. Guanipa ha hablado sobre la necesidad de institucionalidad, de canales de diálogo viables y de soluciones políticas realistas. Noten el lenguaje. No habla de ruptura. No habla de confrontación total. Habla de soluciones. Ese lenguaje no es casual. Es el lenguaje que actores internacionales quieren escuchar. Tercero, apariciones en medios y foros donde se discuten escenarios de transición o de acuerdos parciales. No como protagonista central, pero sí como voz consultada. Está siendo reposicionado. Y lo más revelador, el régimen no lo ataca. Eso es fundamental. En Venezuela,
Cuando una figura opositora recupera visibilidad, el aparato propagandístico oficialista suele reaccionar de inmediato. Descalificaciones, acusaciones, el arsenal completo. Con Guanipa, hasta ahora, silencio. Silencio calculado. Porque atacarlo sería reconocer que representa algo. Y quizás, en este momento, al régimen le conviene que exista ese perfil. Le conviene tener interlocutores oposicionistas presentables ante Washington, Bruselas o Bogotá. Interlocutores que no sean María Corina Machado, que representa la línea dura. Que no sean figuras asociadas con el gobierno interino ya disuelto. Guanipa es justamente eso, una alternativa pragmática. Y aquí viene la parte incómoda, porque desde ciertos sectores de la oposición radical, este tipo de movimientos genera sospechas inmediatas. Se habla de colaboracionismo, de vender la lucha, de normalizadores. Pero desde otra perspectiva, se puede argumentar que la política real requiere negociación, que la confrontación perpetua no ha dado resultados y que quizás sea momento de explorar otras vías. Ese debate es legítimo, pero hay algo que trasciende ese debate ideológico. Hay decisiones que se están tomando sin consulta amplia. Hay actores externos que están eligiendo con quién hablar y con quién no. Y hay una reconfiguración del mapa político que no está siendo votada, sino diseñada. Y Guanipa, consciente o no, está siendo usado como pieza en ese diseño. Ahora bien, esto no significa que Guanipa sea un títere sin agencia. Es un político experimentado. Sabe perfectamente qué juego se está jugando. Y probablemente tiene sus propios objetivos. Quizás busca recuperar protagonismo político. Quizás genuinamente cree que su perfil puede contribuir a una salida negociada. Quizás está apostando a que este reacomodo le ofrezca un rol institucional futuro. O quizás todo eso junto. Lo importante es que su reaparición no ocurre en el vacío. Ocurre en sincronía con otros movimientos. La flexibilización selectiva de sanciones estadounidenses a Venezuela, el interés renovado de empresas petroleras en licencias específicas, las conversaciones discretas entre representantes del régimen y enviados internacionales. Todo está conectado. Y en ese ecosistema de negociación subterránea, necesitas figuras que puedan operar en zonas grises. Guanipa es funcional a ese esquema. ¿Pero funcional para quién, exactamente? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo públicamente, porque si Guanipa está siendo promovido por actores internacionales como interlocutor válido, ¿eso significa que están descartando a otros líderes opositores más radicales? Si está siendo tolerado por el régimen, ¿es porque consideran que pueden manejarlo, cooptarlo o simplemente usarlo como válvula de escape? Y si sectores de la oposición moderada lo están respaldando, ¿es porque realmente creen en su liderazgo o porque no tienen mejores opciones? Estas son preguntas incómodas, pero son las preguntas correctas, porque lo que está en juego no es solo el futuro político de Juan Pablo Guanipa, es la definición misma de qué tipo de oposición será considerada legítima, negociable, aceptable, y eso tiene consecuencias enormes para millones de venezolanos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos presenciando una redefinición del tablero político venezolano, no una revolución, no un cambio de régimen inminente, sino algo más sutil y quizás más duradero. La construcción de una nueva arquitectura de poder donde ciertos actores son promovidos, otros marginados y algunos simplemente borrados del mapa. Guanipa representa, en este contexto, la figura del opositor administrable, alguien con credenciales pero sin radicalidad, con experiencia pero sin amenaza real, con presencia pero sin movilización de masas. Es el tipo de oposición que ciertos actores internacionales prefieren, porque permite mantener la narrativa de que se está dialogando con la oposición venezolana, sin tener que lidiar con figuras más complejas, más populares o más intransigentes. Desde la perspectiva del régimen, esto también tiene utilidad. Mantener canales con sectores oposicionistas moderados les permite proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional. Les permite decir, estamos dispuestos a conversar, pero la oposición radical no quiere. Es una estrategia de pinzas, y Guanipa, voluntaria o involuntariamente, está facilitando esa estrategia. Ahora bien, esto no significa que el resultado esté predeterminado. La política es dinámica, las correlaciones de fuerza cambian, los actores toman decisiones inesperadas. Quizás Guanipa logre consolidar un espacio político real y contribuya efectivamente a algún tipo de transición institucional. Quizás se convierta en una figura testimonial sin poder efectivo. Quizás sea desplazado nuevamente cuando el contexto cambie. Pero independientemente de su destino personal, su reaparición nos dice algo crucial sobre el momento que vive Venezuela. Nos dice que hay negociaciones en curso que no son públicas. Nos dice que hay actores externos con capacidad de influir en quién es considerado interlocutor válido y quién no.
Nos dice que la fragmentación opositora ha generado un vacío que está siendo llenado no por liderazgos emergentes de base, sino por figuras recicladas funcionales a lógicas geopolíticas. Y nos dice, sobre todo, que el reacomodo de poder en Venezuela no depende solo de lo que pase dentro de Venezuela. Depende de Washington, de Bruselas, de Bogotá, de Brasilia. Depende de intereses petroleros, de rutas migratorias, de equilibrios regionales. Y en ese contexto, figuras como Guanipa son útiles precisamente porque no alteran esos equilibrios. Son opciones seguras en un tablero peligroso. Pero aquí viene la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Es eso lo que Venezuela necesita? ¿Necesita opciones seguras que permitan administrar la crisis indefinidamente? ¿O necesita rupturas reales, aunque sean incómodas, impredecibles o riesgosas? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Porque depende de qué Venezuela queremos, de cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y de si creemos que los cambios reales vienen de negociaciones discretas o de presiones masivas. Lo que sí sabemos es esto. La reaparición de Juan Pablo Guanipa no es un dato anecdótico. Es un síntoma de un proceso más amplio. Un proceso donde se está decidiendo, sin mucho ruido, quién tendrá voz en el futuro político de Venezuela y quién será excluido. Un proceso donde las élites políticas, locales e internacionales, están buscando fórmulas de estabilidad que no necesariamente coinciden con las demandas populares. Y un proceso que, como todos los reacómodos de poder, generará ganadores y perdedores. La pregunta es, ¿de qué lado quedará la mayoría de los venezolanos? Porque al final, más allá de Guanipa, más allá de cualquier figura individual, lo que está en juego es quién define el futuro. Si serán los actores tradicionales reciclándose en nuevos roles, o si surgirán alternativas genuinamente nuevas. El tablero está moviéndose, y todavía no sabemos cómo terminará esta partida. Pero una cosa es segura, ignorar estos movimientos no los detendrá. Entenderlos al menos nos da una oportunidad de participar en la conversación. Así que te pregunto, ¿crees que figuras como Guanipa pueden realmente contribuir a un cambio en Venezuela? ¿O son solo herramientas de un sistema que se perpetúa con nuevas caras?